Esta información no es de nuestra autoría, nos basamos en resúmenes de las guías de práctica clínica para su realización. Esto con el único fin de retroalimentación y de aportación a quien crea que le pueda servir o quiera repasar sin tener que leerlo completo. Gracias. Diagnóstico y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas, GPC 2019. Introducción. De acuerdo, la OMS define como la mortalidad eterna a la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no a causas accidentales. Muerte materna de causa directa viene siendo el resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y de causa indirecta aquella asociada al embarazo en una paciente con problemas de salud preexistente o de reciente aparición. Su justificación: cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el nacimiento, 99% en países de desarrollo, y viene siendo que aquí en México estamos de desarrollo. Es necesario implementar estrategias e intervenciones efectivas y seguras que mejoren los desenlaces en salud durante el proceso de atención materno-infantil, entre las que destacan control prenatal oportuno y programado, evitar embarazos no deseados entre niñas y adolescentes jóvenes, practicar intervenciones quirúrgicas necesarias y seguras, atención especializada antes, durante y después del parto, proporcionar tratamiento médico oportuno y correcto de las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el aborto. Apendicitis y embarazo. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detención de apendicitis aguda en el embarazo? Menciona que la apendicitis aguda es más común en el segundo trimestre, antes de la semana 27. Y su principal síntoma, el dolor en fosa ilíaca derecha, que es el más frecuente, ahora sí que de la apendicitis aguda en el embarazo. Su presentación clínica atípica puede tener epigastralgia, distensión abdominal y dolor difuso en cuadrante inferior derecho. La utilidad diagnóstica del ultrasonido tiene una sensibilidad del 96.5% y una especificidad del 85%, y el Doppler a color fue más útil en aquellos pacientes donde técnicamente era difícil visualizar el apéndice completo, para el estudio de Agas 2017. El ultrasonido es como el primer estudio de imagen diagnóstica y por así que más idóneo. También se recomienda resonancia magnética encima de TAC, tomografía computada, establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en cualquier momento del embarazo. La resonancia magnética no expone a radiación ionizante, se puede realizar en cualquier etapa del embarazo sin evidencia de efectos adversos. En caso de no contar con estudios de imagen, se recomienda considerar la laparoscopía diagnóstica ante la sospecha clínica de apendicitis y embarazo. En mujeres embarazadas con diagnóstico de apendicitis, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento? Ahora sí que en una revisión sistemática de un estudio se observó que la cirugía laparoscópica en pacientes adultos se asociaba a menor dolor posoperatorio, un día menos de estancia hospitalaria, pero en un estudio mencionado igual en esta guía, que en 57 embarazadas una apendicectomía abierta contra una laparoscópica, esta última tuvieron un menor tiempo quirúrgico, pero no se observaron diferencias estadísticas en infección de herida quirúrgica, días de estancia intrahospitalaria, parto pretérmino o pérdida fetal. En el tratamiento de la apendicitis aguda en cualquier trimestre se recomienda el manejo laparoscópico como técnica de elección. No se recomienda el uso profiláctico de tocolíticos en mujeres embarazadas sin datos clínicos de amenaza de parto pretérmino. En caso de ser necesario realizar apendicectomía en el tercer trimestre, el abordaje laparoscópico podría tener dificultades técnicas debido al volumen del útero grávido, por lo que se deberá considerar abordaje por laparotomía. Una vez realizado el diagnóstico de apendicitis aguda, se deberá programar la apendicectomía lo más pronto posible, independientemente de la edad gestacional, y deberá realizarse en una institución con servicios de pediatría o neonatología.
Otra emergencia, la crisis hipertensiva en el embarazo. ¿Cuáles son sus principales signos, síntomas y criterios de diagnóstico para la detección de esta? Tener una correcta medición de la presión arterial en la mujer embarazada. Menciona colocar a la paciente en reposo por 5 a 10 minutos, de preferencia en decúbito lateral, y el brazalete en el brazo a nivel del corazón. Tomar en cuenta ahora sí que de acuerdo a las fases de los ritmos de Kirchhoff, el primero y el quinto para su presión sistólica y diastólica. Al menos 2 mediciones separadas por 2 a 15 minutos. Menciona también esta guía que la preeclampsia se observó cefalea, vértigo, visión borrosa, epigastralgia y edema. En la eclampsia se agregó pérdida de la conciencia, convulsiones. La crisis hipertensiva en el embarazo o puerperio puede cursar asintomática, principalmente en su fase inicial. Sin embargo, también puede presentar datos clínicos asociados a falla orgánica múltiple, desprendimiento de placenta y riesgo de pérdida del bienestar fetal. Aquí mencionan que establecen el diagnóstico de crisis hipertensivas cuando la presión es igual o mayor a 160 sobre 110 milímetros de mercurio de la sistólica y diastólica o ambas. ¿Cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento de esta crisis hipertensiva? Se recomienda la administración inmediata de antihipertensivos ante el diagnóstico de crisis hipertensivas en el embarazo o puerperio. Así como tratamiento inicial de esta crisis, considerar el nifedipino de liberación inmediata vía oral o hidralazina IV. Se recomienda administrar sulfato de magnesio para la prevención y tratamiento de eclampsia en mujeres embarazadas o puérperas con crisis hipertensivas. Se recomienda procurar el nacimiento inmediato después de la estabilización hemodinámica en mujeres con embarazos igual o mayor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensivas, porque así disminuyen las complicaciones como el síndrome de Hare y la eclampsia. Se recomienda considerar manejo expectante en mujeres con embarazo menor de 34 semanas con diagnóstico de crisis hipertensivas, siempre y cuando cuente con criterios de selección necesario. Aquí en el cuadro 2 vemos los criterios menores y los criterios fetales, criterios maternos y criterios fetales. Embarazo ectópico roto. Respondiendo a la misma pregunta, signos, síntomas, criterios diagnósticos para la detención del embarazo ectópico roto. Ahora sí que los signos y síntomas más comunes, la famosa y la triada clásica, que son amenorrea, dolor abdominal y sangrado transvaginal. En presencia de prueba de embarazo positiva, asociar síncope, datos de irritación peritoneal, choque, taquicardia, hipotensión arterial, dolor en parte posterior del hombro, así como la movilización cervical, rigidez y revuelta de la palpación abdominal. Se recomienda ultrasonido endovaginal de elección para el diagnóstico de embarazo ectópico tubárico. Buscar intencionadamente tumoración anexial con saco de Short y embrión en su interior, así como líquido libre en fondos de saco. No retrasar tratamiento quirúrgico por esperar la confirmación de los estudios de imagen. Ante sospecha clínica de embarazo ectópico roto, operarla. En mujeres embarazadas con diagnóstico de embarazo ectópico roto, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento inicial? Ahora sí que las principales indicaciones para realizar salpingectomía son que tenga el embarazo ectópico roto, sangrado persistente, inestabilidad hemodinámica o adherencias severas. En caso de contar con los recursos, se recomienda abordaje quirúrgico laparoscópico, un poco difícil en México. En presencia de una salpinge contralateral sana, se recomienda realizar salpingectomía en vez de salpingostomía. Siguiente emergencia, embolia de líquido amniótico. Principales manifestaciones clínicas de esta son paro cardiorrespiratorio o hipotensión súbita,
que tengan una presión sistólica debajo de 90 milímetros de mercurio y compromiso respiratorio, disnea, cianosis, saturación menor del 90%, presencia de coagulación intravascular diseminada, cuadro clínico se presente durante el trabajo de parto, nacimiento o 30 minutos posteriores al alumbramiento, ausencia de fiebre o, en su caso, temperatura mayor a 38 grados durante el trabajo de parto. Factores de riesgo para este problema: edad materna avanzada, multiparidad, incremento de la presión intrauterina y alteraciones de la vasculatura uterina. Mantener alta sospecha en pacientes que presenten paro cardiorrespiratorio súbito durante el trabajo de parto, nacimiento o el puerperio inmediato. Posterior a un paro cardiorrespiratorio en pacientes con embolia de líquido amniótico, se recomienda interrupción inmediata del embarazo ante un feto con más de 23 semanas de gestación. No se recomienda el uso de alguna prueba específica para el diagnóstico de embolia de líquido amniótico, pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico y tiene que tener una atención integral. Es para esto, diagnóstico clínico. ¿Cuáles son las principales intervenciones que se emplean durante su tratamiento? Mujeres que sobreviven al compromiso cardiopulmonar inicial, es prioritario un manejo correcto de las alteraciones de la coagulación y de la hemorragia obstétrica. Histerectomía periparto. Manejo inicial con suplementación de oxígeno, ventilación adecuada, vasopresores e inotrópicos. Evitar la administración excesiva de líquidos parenterales. La prioridad, más que nada, la vía aérea. Intubación endotraqueal de ser necesaria. Suplementación, oxígeno y prevención contra la broncoaspiración y RCP avanzado, igualmente, de ser necesario. Útero hacia el costado izquierdo de la madre para evitar compresión de la vena cava. Dependiendo del estado hemodinámico, vamos a usar vasopresores, noradrenalina, dobutamina, recomienda esta guía, concentrados globulares, plasma fresco, pero evitando siempre la sobrecarga de volumen. Presentar paro cardiorrespiratorio se recomienda el nacimiento inmediato si la edad gestacional es mayor a 23 semanas de gestación. La coagulopatía después del parto se recomienda el manejo temprano con protocolos de transfusión masiva y un equipo multidisciplinario que cuente con anestesiólogo, intensivista o internista, ginecobstetra y médico materno fetal. La piedra angular es la identificación temprana y el inicio oportuno de medidas de soporte. Hiperemesis gravídica. Principales signos, síntomas y criterios diagnósticos: vómito principalmente, náuseas, cetonuria, acidosis, pérdida de peso, signos de deshidratación, alteraciones electrolíticas e intolerancia a la vía oral. El diagnóstico, esta guía lo maneja como náuseas y vómitos incoercibles en el embarazo, acompañado de pérdida mayor al 5% de peso pregestacional, deshidratación y o alteraciones electrolíticas. Manejando ahora sí que el estado de severidad clínico con la escala de G, donde hacen 3 preguntas: que cuánto tiempo tiene una náuseas en su día, cuántas veces al día presenta vómito, cuántas veces al día presenta arcadas sin expulsión de contenido gástrico. De acuerdo a la interpretación de las náuseas y vómito leve, tiene que juntar menos de 6 puntos, moderado 7 a 12 puntos y severo mayor a 13 puntos. En una paciente con hiperemesis gravídica se puede solicitar biometría hemática completa, pruebas de función hepática, coagulación, examen tiroideo, perfil tiroideo, electrolitos séricos, urea, creatinina, evaluación del equilibrio ácido-base, ultrasonido obstétrico y examen general de orina. ¿Cuáles son las intervenciones? Ahora sí, con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento. Para el manejo de la náusea y vómito se sugiere emplear como fármaco de primera línea los antihistamínicos inhibidores de receptores H1. Se recomienda la administración de antieméticos como metoclopramida,
u ondansetron en caso de que los fármacos de primera línea no sean efectivos. En caso de que el manejo estándar de la hiperemesis gravídica haya fracasado, se recomienda el uso de corticosteroides. Hiperemesis gravídica con cómito persistente por más de 6 semanas tiende a presentar encefalopatía de Wernicke debido a la depresión de tiamina. Antes de esta pérdida de apetito también hay náuseas, vómito, visión borrosa o doble. El tratamiento inadecuado resulta en la triada clásica, que son anomalías oculomotoras, disfunción cerebelosa y alteraciones del estado mental. Se recomienda la suplementación con tiamina. Se recomienda la terapia parenteral y el manejo multidisciplinario cuando las medidas farmacológicas iniciales hayan fracasado. Infarto agudo del miocardio en el embarazo. Signos, síntomas, criterios diagnósticos, detección del infarto agudo del miocardio en el embarazo. Esta guía nos los maneja definición como daño miocárdico agudo con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda y detección de un aumento o caída de los valores de troponina cardíaca con al menos un valor por encima del límite superior de referencia del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones, que son síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida del miocardio viable, identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia. Principales síntomas en el embarazo de infarto son dolor torácico, disnea, sudoración, náuseas y vómito. Habitualmente ocurre en el tercer trimestre del embarazo y el posparto e involucran la pared anterior. Embarazo, la elevación de la troponina casi siempre es sugestiva de daño miocárdico subyacente. Tomarse en cuenta que igual se eleva moderadamente en preeclampsia e hipertensión gestacional. En una mujer embarazada se recomienda el electrocardiograma de 12 derivaciones y medición de troponina, prefiriéndola sobre la creatinina quinasa, pues esta última puede elevarse debido a las contracciones uterinas. También el electrocardiograma puede ser erróneo en inducción anestésica y por eso en esos motivos podemos usar ecocardiograma transtorácico. ¿Cuáles son las intervenciones con mayor eficacia para este problema? Se han empleado con seguridad dosis bajas de ácido acetil salicílico de 80 a 150 miligramos por día, beta bloqueadores, nitroglicerina, calcio antagonistas y heparina. La heparina se debe suspender si se identifica de disección espontánea de la arteria coronaria. Inhibidores de glucoproteína 2B y 3A como vivalirudina, plasugrel y ticagrelor. No hay datos ahorita, al menos todavía, del daño o alteración que puedan presentar. Activador recombinante del plasminógeno tisular puede presentar complicaciones hemorrágicas en la embarazada. Durante el embarazo, la angioplastía coronaria en el tratamiento de reperfusión preferido para el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Se recomienda tratamiento invasivo para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST cuando haya criterios de riesgo y con tratamiento conservador sin elevación del ST cuando no haya criterios de riesgo. Seguimiento al menos de 3 meses desde el evento coronario. No se recomienda lactancia materna recibiendo tratamiento antiplaquetario a excepción de ácido acetil salicílico a dosis bajas. No se recomienda trombolisis si se sospecha de disección espontánea de la arteria coronaria. Cuando sea posible y posterior a un análisis integral e individualizado, el nacimiento se puede posponer por lo menos 2 semanas en caso de que la madre haya presentado un síndrome coronario agudo. Prolapso de cordón umbilical. ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y criterios diagnósticos para la detección del prolapso de cordón umbilical? Menciona que es una emergencia obstétrica, puede condicionar asfixia fetal. Así que al palparlo o visualizarlo, el cordón umbilical en el canal vaginal, así como la presencia de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, puede ser evidencia de esto.
Tiene alto índice de sospecha para prolapso de cordón umbilical ante patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal, en especial si se presenta después de la ruptura de membranas o ante la presencia de factores de riesgo. No se recomienda el uso rutinario del ultrasonido para el diagnóstico. Ante sospecha se debe realizar especuloscopía y o tacto vaginal. ¿Cuáles son las intervenciones con mayor utilidad clínica para su tratamiento inicial? El colocar a las madres con prolapso con las rodillas al pecho en decúbito lateral, posición fetal, ayuda a reducir la muerte fetal. No obstante, el efecto benéfico disminuye si el parto no se realiza en el menor tiempo posible. No se recomienda reacomodo manual una vez protruido. El llenado vesical con 500 mililitros de solución salina puede aliviar la compresión del cordón al elevar la presentación fetal o de manera manual. Se recomienda el nacimiento por cesárea de urgencia en casos en que se presenta prolapso de cordón umbilical y el nacimiento por vía vaginal no sea inminente. Puede considerarse la tocolisis como medida temporal en caso de persistencia en las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o en caso de que se presente alguna demora en el nacimiento. Gracias, ahí está el link de la guía de práctica clínica. Espero les ayude y les sirva, aunque sea como audio, para escuchar este resumen de esta guía. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó, aportar con tu comentario algunas mejorías. Poco a poco vamos avanzando con toda la ENAR. Bye.